Ok, bien, entonces, esta es una parte esencial del lenguaje R. Es algo que de cierta manera sí se debe de tener claro, porque el lenguaje R se maneja a través de estructuras de datos. Algo que me gusta mencionar a mí es que el lenguaje R tiene de cierta forma o maneja también un paradigma que le llaman programación orientada a objetos. Entonces, no maneja completamente ese paradigma, pero sí parte de él. Entonces, lo que vamos a ver ahorita va a ser justamente como un repaso de esas estructuras de datos que R maneja. A mí me gusta llamarle como tal al lenguaje R que maneja una sintaxis vectorial, justamente porque la base principal del lenguaje R son los vectores. Tal vez suenen como esos vectores que hemos visto en física o en algunas clases que hayamos tenido en algún momento, tenían una dirección y todo eso, pero de cierta manera aquí los vectores están representando un objeto que nos permite almacenar datos, información de cualquier tipo. Entonces, son justamente con lo que vamos a comenzar. En este caso, los vectores son el componente principal del lenguaje R. Es lo que a mí me gusta decir siempre, porque a partir de un vector podemos crear todas las demás estructuras de datos. A lo que me refiero cuando hablo de estructuras de datos es que son ese tipo de objetos en un lenguaje de programación que te permite almacenar información, te permite almacenar otros objetos incluso, y puedes tener tu información guardada y almacenada de una manera ordenada. Entonces, en este caso, el vector sería como la parte esencial y principal que nos va a permitir formar todo lo demás. Todas las demás estructuras de datos que aquí se manejan en el lenguaje R son específicas, digamos, o dependiendo del análisis que queramos hacer. La estructura de datos que más se utiliza en el lenguaje R y que más van a estar utilizando si es que se adentran más en este mundo de R, son los data frames, que es como las tablas que manejamos en Excel. Se tienen las matrices y las matrices son muy parecidas a los data frames, solamente que las matrices manejan un tipo de dato específico. Es decir, yo en una tabla o en un data frame puedo almacenar números, puedo almacenar valores lógicos como verdadero y falso, puedo almacenar letras, puedo almacenar fechas, puedo almacenar horas, diferente información. Pero en una matriz me permite solamente almacenar un tipo de objeto, un tipo de dato. Por ejemplo, si quiero almacenar fechas, solamente me va a permitir almacenar fechas. Si quiero almacenar números, solamente tengo que almacenar números, distancias, letras, solamente te permite almacenar aquí un tipo de objeto o de una clase en específico. El arreglo o la estructura de datos que menos he utilizado yo son los arreglos. Los arreglos de cierta manera son un poquito más específicos para tareas muchísimo más dirigidas. En este caso, los arreglos los podemos ver como una matriz, pero en tres dimensiones ahora. Una matriz normalmente la veíamos, y los data frames también, con algo que se llaman las columnas y los renglones, muy parecido a una hoja de Excel, muy parecido a esas hojas de Excel donde almacenamos nuestros datos, que se tienen los renglones y las columnas. Pero en un arreglo a partir o además de que se tienen los renglones y las columnas, se tiene también otra dimensión aparte. Yo les digo que son estructuras en tres dimensiones. De cierta forma, esto tiene una ventaja también el manejar arreglos porque te permite tener mm, diferente información almacenada en un mismo objeto, solamente que también debes de tener información que pertenezca a una misma clase. Por eso en este caso está de un solo color. Los data frames están aquí de tres colores distintos porque, como les mencionaba, puedes guardar diferentes objetos que pertenezcan a clases distintas. Ahora, la parte de las listas, y al menos lo que voy a dar con este repaso, solamente son los vectores y los data frames. La parte de matrices, arreglos y listas no las vamos a ver como tal. Los arreglos como tal en este curso no, porque les digo, son más dirigidos y son más específicos. Yo les puedo mandar un script en donde se manejan arreglos para que puedan ver cuál es la aplicabilidad de los mismos. Las matrices las podemos ver y las vamos a ver cuando veamos programación condicional, porque nos va a servir, nos serán de ayuda. Y las listas como tal, podemos verla como una estructura de datos, solamente que esta estructura de datos permite almacenar otro tipo de objetos. Por ejemplo, aquí se tienen vectores, que está representado por estas tres líneas aquí, separado por una coma. Puedes almacenar matrices, un vector, junto con un data frame. Entonces, las listas tienen esa gran versatilidad de que puedes almacenar diferentes estructuras de datos en una misma o en un mismo array. Las listas de cierta forma también son una estructura que se utiliza bastante. Yo he utilizado más las listas que los arreglos y que las matrices.
específicamente para realizar análisis de secuencias de proteínas, las listas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una secuencia de una proteína o una secuencia de eh, algún ácido nucleico, DNA en este caso, son letras, son caracteres. El lenguaje lo va a leer como un carácter. Entonces, en este caso, tú puedes, digamos, manejar ese tipo de letras o ese tipo de información en una lista y ya puedes realizar después diferentes análisis específicos. Entonces, las listas tienen una gran versatilidad para eso. Muy bien. Entonces, algo que sí es muy importante que tengamos en cuenta y justamente va a servir para esto, esta sesión de repaso, es que se tienen diferentes objetos que tienen una clase distinta. En este caso vamos a comenzar viendo los vectores. Los vectores vamos a poder clasificarlos en tres clases distintas. Bueno, hay más clases, pero aquí les voy a mostrar tres de las que son más esenciales. Los valores numéricos, los de tipo carácter y los lógicos. Los valores numéricos como tal son cualquier número que manejemos en el lenguaje. Los caracteres son en ese caso las letras. Cualquier letra, cualquier nombre, alguna frase que manejemos en el lenguaje R siempre va a ser un carácter. Y los valores lógicos pues son estos valores que solamente tienen dos opciones, verdadero o falso. Y cada uno tiene su aplicabilidad. Cada uno de estos objetos nos sirve para diferentes análisis. Entonces, si yo me voy a la consola y yo escribo simplemente ahí es un tantito, encierro esto. Vean, esto aquí es más, me va a servir ahorita que tenemos esta información, que ya ni me acuerdo para qué la tenía, pero, o sea, aquí uno puede almacenar diferente información, valores lógicos, que son verdadero y falso, valores numéricos. Aquí no tengo letras, pero letras las tenía por acá almacenadas. Cualquier letra, por ejemplo, esto representa un organismo, lo va a manejar con un valor de tipo carácter. Entonces, en R tú puedes manejar cualquier, vamos a decir, cualquier dato. Cualquier tipo de dato tú lo vas a poder manejar en el lenguaje R, cualquiera. Y cuando me refiero a cualquiera es que puedes manejar combinaciones incluso complejas de datos. No importa de dónde provengan, no importa cuál es el análisis previo que hiciste para obtener esos datos, los vas a poder manejar con R. ¿Cuál es la única, no desventaja, iba a decir desventaja, pero cuál es la única como tarea que tenemos que hacer si es que trabajamos con cualquier tipo de dato en R, arreglarlos? Hay un proceso en el lenguaje R que justamente es algo que les voy a mostrar, que nos va a servir mucho para que veamos cómo organizar nuestros datos. Es algo que se llama data wrangling. Lo voy a escribir aquí en la consola. O bueno, es más, lo voy a escribir acá en... Voy a cerrar todo esto. Lo voy a escribir en un script. Vean, por ejemplo, aquí tengo un script completo de eso. Bueno, todo esto no me sirve. Mm, ok, entonces me voy a File, RScript, y en este caso se llama el proceso Data Wrangling, así. Ese como tal es un proceso que te permite realizar una limpieza de tus datos, porque normalmente cuando tenemos datos que provienen de un archivo de Excel, de un archivo separado por comas, de texto, cualquier archivo donde haya datos, tenemos que asegurarnos de que los datos estén limpios. Y ya veremos a qué me refiero cuando estén limpios, pero solamente algo por mencionar que nos va a servir cuando combinemos todo este tipo de información. Entonces, en el lenguaje R podemos manejar diferentes clases de vectores. Un vector básicamente lo que representa es cualquier número. Entonces, si yo coloco un número en la consola, lo que yo les mencionaba era que nos va a aparecer con ese número entre corchetes. Y es muy importante siempre tener en cuenta eso. Siempre que van ese número entre corchetes, siempre va a representar un vector. Cualquier número, el número más sencillo como el uno, el cero, si yo incluso lo pongo y doy enter en la consola, también representará un valor, en este caso, un objeto de tipo vector. Entonces, yo puedo simplemente crear una secuencia de números o puedo crear cualquier número y lo va a representar como un vector en el lenguaje R. Entonces, solamente para que veamos eso, voy a poner class es una función en el lenguaje R. Esto también es algo importante que quiero mencionarles. En el lenguaje R se tienen una gran infinidad de funciones que nos permiten realizar diferentes procesos sobre nuestros datos. Cada una de estas funciones aplica para un tipo de objeto específico. Para que yo pueda realizar, y es algo que me gusta mencionar mucho, análisis estadísticos, necesito manejar obligatoriamente
Bueno, no obligatoriamente, sino en la mayoría de casos, valores que pertenezcan a una clase numérica. Puedo realizarlo con valores que sean caracteres, pero eso ya es algo más específico. Pero si quiero realizar operaciones como manejo con cadenas o manejo de datos a partir de texto, pues tengo que manejar funciones específicas que realicen o analicen texto. Entonces, las funciones en el lenguaje R siempre van a ir acompañadas de un nombre, en este caso en inglés, siempre van a venir en inglés. Aquí yo le estoy presentando una, se llama class. Las funciones después del nombre, aquí en este caso en el script, van a ir acompañadas de dos paréntesis. Aquí RStudio me autocompleta estos dos paréntesis, es la gran ventaja. Entonces, dentro de esos paréntesis debe de escribirse algo que se llaman argumentos. En este caso yo voy a escribir el número uno. Y cuando yo ejecute esto, simplemente seleccionando esto de aquí y dándole un run, va a aparecer aquí un vector también de tipo carácter. Sé que es de tipo carácter porque está encerrado entre comillas, y va a representar, en este caso, o me va a indicar la clase a la cual pertenece el número uno, que es numérico. Pues si yo coloco, por ejemplo, class de nuevo, los dos paréntesis, y pongo el número 10 y ejecuto esto seleccionándolo, va a aparecer aquí también que pertenece a la clase de tipo numérico. Cualquier número que ustedes pongan, no importa si es un decimal, vamos a ver aquí tal vez lo lee diferente, pero aquí va a aparecer como numérico. Entonces el 0, el 1000, el 100, su número favorito, lo pueden poner ahí y sin ningún problema. Yo puse un número al azar, se me ocurrió ahorita escribirlo, lo va a leer como clase numérico. Entonces cualquier número que manejen va a pertenecer a esa clase. Ahora, ¿por qué es importante que sepamos que un objeto pertenece a una clase en específico? Porque es lo que les mencionaba, que cada objeto, dependiendo de la clase a la cual pertenezca, será el análisis que debamos de realizar. Es decir, yo no puedo aplicar una función estadística, por ejemplo, una prueba que se llama prueba T, que, digamos, compare dos grupos de valores numéricos. Yo no puedo realizarlo con letras o con palabras, ¿no? ¿Cómo voy a realizar una prueba estadística con mi nombre, por ejemplo, ¿no? O con diferentes nombres de personas, pues no podría hacer eso. Y las funciones que se requieren para eso requieren específicamente valores numéricos. Por eso es lo importante de aquí. Y de hecho es algo que tiene mucha relación con el lenguaje Python, porque en Python como tal, ahí se maneja, sí como tal también la programación orientada a objetos, en donde cada objeto que se maneje pertenece a una clase en específico. Y esa clase, o dependiendo de la clase a la cual pertenezca, son las funciones que debes de utilizar y los métodos que debes de utilizar para poder, digamos, realizar procesos sobre esos valores. Entonces, básicamente es lo que se maneja en el lenguaje. Yo les voy a presentar aquí otra. Voy a poner aquí en este caso vectores de carácter, ¿no? De caracteres, voy a poner, de caracteres. Entonces, los caracteres siempre, 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 y eso sí, sí lo enfatizo, van a ir representados por unas comillas. Siempre debemos escribir una comilla, bueno, estas dos comillas, y dentro de esas comillas yo puedo escribir lo que sea. Puedo escribir un número, puedo escribir mi nombre, puedo escribir CDMX si quiero, puedo escribir cualquier cosa, puedo poner una frase completa, pero mientras eso que escriba esté encerrado entre comillas, siempre R lo va a leer como un valor de tipo carácter. Los caracteres básicamente son texto, lo que representa son textos. Entonces, R, con esas comillas, le estamos diciendo que lo represente como un valor de tipo carácter. ¿Qué pasaría si yo encierro, por ejemplo, la función que está en esta línea 5, la encierro con una comilla al inicio, con comilla al inicio y con comilla al final, y ejecuto esta parte? Si yo la ejecuto en R, es más, voy a hacer más grande la consola, en R se ejecutó básicamente lo mismo que encerré entre comillas, porque yo al momento de colocar unas comillas aquí, R va a interpretar todo lo que esté dentro de ellas como un valor de tipo carácter. No importa si hay una clase aquí, una función aquí, perdón, lo va a interpretar como un valor de tipo. Por eso les digo que es muy importante tener eh, esto en mente. Los caracteres siempre van a ir representados por comillas. Entonces, si yo coloco la función class de nuevo, dos S, los paréntesis, y coloco, por ejemplo, la letra A y ejecuto este código, aquí lo que va a aparecer es que tengo un valor de tipo carácter. Eso es lo que representa en el lenguaje R. Y es lo que yo les mencionaba acá. Se tienen los numéricos y se tienen los valores de tipo carácter. En el caso de los valores lógicos, también tenemos valores o digamos
em, objetos específicos que me van a permitir decirle a R que estoy manejando valores lógicos. Voy a poner vectores lógicos aquí. Lo escribí mal aquí. Lógicos. Entonces, los vectores lógicos siempre van a ir representados por las palabras true y por la palabra false. Es muy importante aquí tener en cuenta que las palabras deben de ir siempre en mayúsculas para que el lenguaje R las pueda interpretar. En el lenguaje Python, por ejemplo, se escribe la palabra true, pero en minúsculas y la T mayúscula al inicio. Pero si yo ejecuto esto en el lenguaje R, me va a aparecer como un error, porque no va a poder interpretar qué significa esta palabra. Si yo lo escribo entre mayúsculas, perdón, en mayúsculas, vean que hasta parece como de un color distinto, ¿no? Como color azul. Yo lo ejecuto, ya me va a poder dar un resultado que va a representar un valor lógico. ¿Cómo puedo entonces yo determinar que pertenece a un valor lógico? Pues de igual, con la función class. Entonces simplemente coloco true dentro de esos paréntesis, ejecuto el código y me va a aparecer aquí lógica. Em, Quiero presentarles aquí otras funciones que van a ser muy importantes en la programación condicional, que normalmente no se las presento en cursos anteriores que doy, pero aquí sí van a ser muy esenciales. Hay unas funciones, ya vimos aquí una que es la función class, que me permite o me determina a qué clase pertenece un objeto o un vector, que me permite determinar si un cierto valor o un objeto pertenece a la clase a la cual yo le estoy indicando. ¿A qué me refiero? Voy a poner aquí, verificar si un vector pertenece a alguna clase, voy a poner así, para que no sea tan largo el título. Y voy a escribir lo siguiente, voy a escribir la palabra is, punto. Y aquí me van a aparecer varias opciones. Is punto, después de ese punto van a aparecer los objetos que maneja el lenguaje R. Vean que aquí aparece array. Esto de atomic está o viene representado por algo que le llaman vector atómico. De cierta forma, el nombre adecuado que le dan, y cuando lean un libro, el libro que les recomendé de Garrett Grossman, ahí lo representa como un vector atómico. Entonces podemos usar esa función para vectores atómicos. Esta de code casi no lo he utilizado yo. Para valores complejos, como esos valores, vamos a decir que tienen una parte real y una parte imaginaria que luego se veían en clases de álgebra. Dobles que representan los valores decimales en R, data frames, etcétera. Entonces, la manera de poder verificar si un objeto pertenece a una clase simplemente es escribiendo is, punto, y después de ese punto voy a escribir la clase a la cual quiero o la cual quiero utilizar para verificar si mi objeto pertenece a una clase en específico. Voy a escribir en este caso lógica. Voy a poner así, is.lógica. Y como sé que, que esto representa una función, tengo que escribir los paréntesis. Dentro de esos paréntesis, entonces voy a escribir cualquier valor, ya sea un valor numérico, una letra o un valor lógico. Voy a escribir el número 1 y voy a ejecutar el código. Cuando yo lo ejecute, lo que va a aparecer aquí es la palabra false. Entonces, lo que me está diciendo es que este número 1 no es un valor numérico, pero lógico, que es lo que yo le estoy tratando de decir aquí con is.lógica. Si yo en vez de escribir el número 1 escribo de nuevo la función y pongo is.logical y dentro coloco la palabra true y ejecuto este código, lo que me va a aparecer aquí es la palabra verdadero, la palabra true como resultado. Lo mismo va a pasar si yo escribo is.logical false y lo ejecuto. Ejecuto esta parte y me va a aparecer true. ¿Por qué me aparece un valor lógico siempre? Porque las funciones en este caso que comienzan con is punto y cualquier objeto que coloque aquí o que escriba después de ese punto, siempre me va a dar como resultado un valor lógico. Entonces, en la programación condicional, en el flujo de datos, o más bien en las estructuras de control, los if else, los ciclos for, todo ese tipo de estructuras de control, es muy importante saber esta diferencia o conocer estas funciones porque de cierta manera nos permite determinar una condición específica. ¿A qué me refiero? Suponiendo que vamos a escribir un programa que analice una gran cantidad de datos y esos datos tengan que pasar por un filtro, vamos a llamarle así. Supongamos que tenemos un archivo Excel y ese archivo de Excel tiene diferentes columnas y esas columnas tienen valores numéricos en un rango de cero hasta, vamos a decir, no sé,
5.6, ¿no? Por ejemplo, pero hay unos 10.000 renglones, ¿no? Hay una gran cantidad de renglones. Entonces yo le puedo decir al lenguaje R que extraiga una columna y si esa columna pertenece a una clase en específico, puedo ejecutar una condición o un código en específico. Entonces, para eso me van a funcionar simplemente estas funciones de is.logical, otras funciones, por ejemplo, is.numeric, también se escribe así, coloco el número 1, lo ejecuto y me va a dar un valor lógico. Este tipo de funciones van a servir bastante para poder determinar un flujo de información, ¿vale? Para poder determinar si una condición o un código, un bloque de código se va a ejecutar o no, de acuerdo a una función en específico o una, vamos a decir, una evaluación que yo le esté dando. Para eso me sirven los valores lógicos. Entonces, como tal, esos son los objetos que maneja o las clases que maneja el lenguaje R. Yo normalmente nunca les doy en los cursos otro tipo de objetos, pero hay otros objetos que son los valores complejos. Es decir, yo puedo escribir el 2, puedo escribir más y puedo escribir 2i. Esto en el lenguaje R tendría que leerse como un valor complejo. Si yo lo ejecuto, no me va a generar ningún error porque R está interpretando algo que le llaman una parte real, que es este 2 que estoy subrayando, y una parte imaginaria que corresponde a este 2 con la letra I. Entonces simplemente yo puedo utilizar aquí is.complex, aquí me aparece de hecho la función is.complex, la selecciono, y voy a escribir 2 más 2i. Ejecuto este código y lo que me va a dar como resultado es un valor lógico de verdadero. Es decir, lo que está dentro de mis paréntesis es un valor complejo, no es un número complejo. A veces les llaman como números imaginarios, pero no sé si eso sea adecuado, llamarle número imaginario. Es la parte imaginaria, si no mal recuerdo, nada más. Y la parte real. Entonces, así es como se pueden utilizar estas funciones. Pero entonces, cada uno de estos objetos o estas clases de los objetos de R los vamos a utilizar en diferentes análisis específicos. Los valores numéricos los vamos a utilizar para diferentes análisis, por ejemplo, estadísticos, para realizar sumas, operaciones aritméticas, sumas entre vectores, operaciones entre vectores, este tipo de cuestiones. Los valores de tipo carácter nos van a funcionar bastante para poder categorizar nuestros datos. Y los valores lógicos nos van a servir para darle un flujo o un control a nuestros códigos. Entonces, normalmente los valores numéricos se van a utilizar, igual lo recapitulo, se van a utilizar para realizar análisis estadísticos, para generar variables numéricas o para realizar operaciones aritméticas. Los numéricos son los que más o normalmente lo utilizamos dependiendo del caso, pero en este caso los valores de tipo carácter nos van a funcionar bastante para categorizar nuestros datos. Es decir, puede ser el caso en el que tengamos datos numéricos que pertenezcan a, no sé, un ejemplo que me gusta mencionar a mí es, digamos, tengo en este caso la distancia o la longitud del pétalo de una flor. Es de hecho un ejemplo común que me gusta dar en los cursos la longitud del pétalo de una flor, por ejemplo, y tengo esos datos, ¿no? Pero yo quiero clasificar esa longitud de esa flor digamos, en especies diferentes, ¿no? Una rosa, un tulipán, diferentes especies de plantas, pues simplemente puedo utilizar un vector de tipo carácter para poder clasificar esos datos. Para eso me van a funcionar bastante los valores de tipo carácter. Y los valores lógicos, pues simplemente van a funcionar. Y bueno, no quiero minimizarlos diciendo simplemente, sino que van a ser de los que más importancia van a tener, porque a partir de los valores lógicos voy a poder definir una estructura de control. Voy a poder definir un flujo de información hacia dónde quiero que se vaya mi script o hacia dónde quiero que se dirijan mis datos, mis análisis que voy a realizar. Para eso me van a servir los valores lógicos. Entonces, en este caso, algo bueno, esta parte no la voy a mencionar, pero algo que me gusta mencionarles a mí y que sí hay que tener en cuenta bastante porque es algo muy común en el lenguaje R. Esto no pasa en el lenguaje Python, no con frecuencia, no muy a menudo, pero algo que sí ocurre en el lenguaje R es que se genera algo que le llaman la coerción. Coerción básicamente es como una transformación.
Yo tengo aquí los tres tipos de clases y objetos que les mencioné anteriormente. Valores lógicos representados por la letra T y la F, que es verdadero y falso. Valores numéricos desde un rango de 1 hasta cualquier valor infinito que nos toque. Y valores de tipo carácter que van a representar cualquier valor, cualquier objeto, cualquier frase, número, letra que esté encerrado entre comillas. Un paréntesis aquí importante. Siempre que vayan a realizar un script, en este caso los scripts de R que manejamos, siempre asegúrense que las comillas sean comillas rectas. Si yo hago un zoom aquí, voy a hacer un zoom grande, estas comillas que están encerrando la letra A mayúscula son rectas, comillas rectas. Son las que les recomiendo siempre que utilicen cualquier mm, software que te permita realizar scripts de R. Y es más, aprovecho aquí para mencionarles algo. Ya que estamos viendo la parte, digo, porque al final de cuentas esto es un curso que vamos a aprender programación condicional. Voy a poner o les voy a mencionar aquí, déjenme ver porque ya se me olvidó. Ya, ideas for R. Hay diferentes IDEs que son ambientes de desarrollo integrados, que básicamente es parecido a RStudio. Este es un ambiente de desarrollo integrado en donde podemos utilizar el lenguaje R. Yo, o aquí al menos en mis cursos, me limito a utilizar RStudio porque justamente RStudio fue construido para utilizar el lenguaje R, ¿no? Entonces, es muy bien construido. Esto solamente es un paréntesis. Pero hay otros ambientes de desarrollo, otros softwares que pueden utilizar para el lenguaje R. Y aquí es donde quería mencionar la parte de las comillas. Pueden utilizar y de cierta forma habrá ocasiones, estoy seguro de eso, si es que ahondan más en los lenguajes de programación, que se vean en la necesidad de tener que utilizar otro software diferente a RStudio o otro software diferente al que estaban acostumbrados a utilizar. Hay unos, por ejemplo, Jupyter Lab, que es el que utilizamos en este caso en el curso de Python, en donde también podemos utilizar RStudio, vean, R, perdón. Solamente que para utilizarlo aquí necesitamos realizar algunas instalaciones previas, utilizando la consola de nuestra computadora para ello, pero lo podemos utilizar. Pueden utilizar otro que es, por ejemplo, bueno, este no sé cuál sea, bueno, RStudio, RTBS, Visual Studio es otro, Visual Studio Eclipse, este sí nunca lo he utilizado yo. PyCharm también, que específicamente es como para Python, pero pueden usar R. Pero lo importante de esto es que dependiendo del ambiente de desarrollo que vayan a utilizar, es muy importante que se den cuenta que las comillas aquí siempre, y voy a aprovechar para dar otro zoom aquí, siempre van a ser comillas rectas. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay ocasiones en las que, y me ha pasado, que intento replicar el código de un script, pero hay ocasiones en las que los scripts, ya sea que esté buscando en internet, en GitHub o en alguna página en específico, en donde esos códigos vienen con comillas que no son comillas rectas, sino que vienen con comillas que están representadas, por ejemplo, aquí en esta presentación. Estas no son comillas rectas. Si yo meto estas comillas o ingreso estas comillas en la consola de R, me va a generar un error porque R no lo va a saber interpretar. Entonces es muy importante esa cuestión. Entonces, yo lo que les mencionaba, ya cerrando ese paréntesis largo, es que en el lenguaje R podemos hacer o se puede hacer algo que le llaman coerción implícita y coerción explícita. Básicamente R maneja un flujo específico de datos o de clase de datos. Va desde los valores lógicos, valores numéricos y valores de tipo carácter. Es decir, yo puedo hacer o puedo representar un valor lógico a través de números. Simplemente R sabe que los valores que representa el valor lógico verdadero le va a asignar el valor 1, en este caso en una clase numérica, y los que representen el valor de falso les va a asignar el valor de 0. Entonces yo puedo hacer también que estas letras que eran para mí valores lógicos las lea como valores de tipo carácter. Puedo entonces cambiar el flujo también, pasar desde valores numéricos a valores lógicos, desde valores de tipo carácter hasta valores lógicos también. ¿De qué va a depender esta transformación de un lado a otro? Va a depender de cuáles sean los datos más flexibles y cuáles son los datos más restrictivos. Cuando les mencione de un dato restrictivo, en este caso me estoy refiriendo a que los datos pertenecen o contienen solamente
pocos elementos con los cuales puedo representar esa clase de datos. Es decir, si yo me enfoco únicamente en los valores de tipo lógico, yo solamente voy a tener dos opciones para representar valores lógicos, el valor verdadero y el valor falso. Solamente son dos opciones. Esto lo vuelve una clase restrictiva. Los valores lógicos son los datos más restrictivos en el lenguaje R. Ahora, si yo me paso a valores numéricos, estos suelen ser más flexibles, pero también de cierta manera tienen sus restricciones, porque solamente voy a poder manejar cualquier valor que sea numérico. El número 1, el 2, el 3, el 4, el 4.6, el 9.8, valores decimales, un rango de datos que sean numéricos. Voy a tener infinidad de posibilidades desde un rango de números, pero también de cierta manera se limita a que solamente números. Y en este caso, los valores de tipo carácter se dice que son los valores más flexibles. ¿Por qué? Porque yo cualquier elemento en el lenguaje R lo voy a poder representar con carácter. Y es lo que les mostraba ese rato aquí. Yo encerré entre comillas toda esta función de la línea 5. Lo encerré entre comillas, lo ejecuté y R supo interpretar esto como una cadena. Y no importaba si yo tenía una clase ahí representada con este número que era el 15.283 que se me ocurrió en ese momento. R lo supo interpretar como un valor de tipo cada. Entonces son los más flexibles porque cualquier objeto lo voy a poder representar o vamos a decirlo más, eh, más entendible. Cualquier elemento en el lenguaje R lo voy a poder encerrar entre comillas. Cualquier cosa, cualquier objeto sea una función, sea un ciclo for completo, sea una condicional if-else completa, un código completo, un script completo. Si yo coloco una comilla de inicio y una comilla final en todo el script, voy a poder representar eso como un carácter. No importa que haya un código o un bloque de código enorme ahí, entre esas comillas, va o R va a leerlo como un valor de tipo carácter. Por eso son los más flexibles. Entonces, ese es como el flujo de información el cual podemos ir manejando en el lenguaje R. Y esto va a cobrar mucha relevancia cuando empecemos a ver la parte de programación y cuando veamos la parte de gráficos, porque en la parte de gráficos hay ocasiones en las que vamos a decir, tengo mis datos guardados en un archivo Excel, por ejemplo, y tengo columnas que sean puros valores numéricos. Pero hay ocasiones en las que Excel esas columnas no las lee como si fuera un valor numérico, sino que las lee como texto. En el lenguaje R eso no es un problema como tal, porque si yo le meto un valor que sea numérico, R lo va a saber interpretar. El inconveniente viene cuando yo empiezo a tener valores o casillas vacías, o de cierta manera empiezo a colocar letras en una columna que son valores numéricos. Ahí es donde viene el problema, porque R va a empezar a transformar datos, vamos a decir aquí, datos que son numéricos a valores de tipo carácter. R maneja este flujo de información o esta transformación de datos de manera natural en el lenguaje. Va de lógicos a numéricos y de numéricos a de tipo carácter. Y es más, todo esto yo se los mencionaba, que esto me acuerdo que lo habíamos visto un poco. Simplemente voy a poner aquí coerción implícita, que era la parte de coerción implícita, que sí debemos de tener claro. Yo puedo crear un vector simplemente en el lenguaje R, lo veíamos con la función C de concatenar, y ese vector lo voy creando simplemente con los elementos separados con comas. Entonces yo puedo colocar el 1, el 2 y el 3. Si yo ejecuto esta información en mi consola, ya sea que le dé aquí, voy a tener mi vector de tres elementos, el 1, el 2 y el 3. ¿Qué pasa si yo agrego a este vector en el 1, el 2 y el 3 una letra A, la letra A minúscula? Cuando yo ejecute este código, R automáticamente, es más, déjenme hacer un espacio aquí, R automáticamente va a leer todo lo demás como un valor de tipo carácter. ¿Cómo sé eso? Porque lo acaba de encerrar, entre comillas, a todos los números. Por eso ahora son valores de tipo carácter. Entonces yo no voy a poder hacer sumas u operaciones matemáticas o estadísticas con valores de tipo carácter. Entonces a esto se le llama la coerción implícita. Maneja el flujo de información o el flujo de transformación de datos de un valor numérico a un valor carácter. Los caracteres son los más flexibles. Entonces, si yo hago otro vector aquí y le pongo igual el 1, el 2 y el 3, perdón, y el 3, aquí puse una M.
y el 3 y pongo un valor que sea true, que es el valor lógico de verdadero, y ejecuto esta parte, R va a interpretar este último elemento como un número uno. ¿Por qué? Porque en este caso los valores lógicos son los más restrictivos. Entonces, lo que va a hacer R es que el flujo de información va a ir desde un valor numérico a un valor lógico como tal. O de cierta manera, R ya sabe que un valor lógico verdadero siempre se va a leer como número uno y el falso como un cero. Entonces, así lo va a manejar. Si yo coloco, por ejemplo, la palabra true y la palabra false y luego una letra A y ejecuto este código, R lo que va a interpretar es que todo lo demás va a ser una letra. Entonces, todo, no importa cuántos números hay aquí, yo puedo tener 10,000 números acá y solamente si tengo una simple letra, todo se va a convertir en un valor de tipo carácter. Por eso les comentaba al inicio de todo esto que les estaba diciendo de ecuación, que si ustedes tienen un archivo de Excel y tienen una columna llena de números, pero es una columna que de repente aparece un valor o una casilla vacía. No le pongan letras. Es más, no le pongan nada. Porque si le empiezan a poner letras o le ponen no hay información o un NA, R va a saber interpretar eso. Pero imagínense que ponen un NA en minúscula o no sé, alguna leyenda que manejen ahí que les indique que no hay valor asignado en esa casilla. Todo se va a convertir en un valor de tipo carácter. Y ahí es donde van a empezar los errores y los problemas con los códigos. Entonces, esto es presión implícita y la vamos a estar viendo mucho en la programación condicional y con gráficos. Esto que les pongo aquí en esta diapositiva simplemente es el flujo de información que podemos hacer utilizando funciones de lenguaje. Es decir, yo puedo hacer algo que se llama ahora coerción explícita. Puedo forzar que un dato que pertenece a valor lógico se convierta, por ejemplo, a valor numérico, a valor carácter, un entero, un decimal, un factor, un nulo, etcétera. Puedo manejar diferentes clases de objetos a un objeto o un elemento en específico. Entonces, simplemente para hacerles la prueba, voy a poner lo siguiente. Voy a generar aquí, voy a poner como código, comentario, coerción explícita, ¿vale? Coerción explícita. Y lo que voy a tener aquí es que las funciones de coerción explícita siempre van a ir acompañados al inicio de la palabra as, punto, y igual que las funciones de is, lo siguiente después del punto es el objeto al cual yo quiero transformar mis datos. Yo voy a colocar as punto carácter, ¿vale? Nada más. Voy a escribir aquí el número uno y voy a ejecutar este código. Cuando yo lo ejecute, y vamos a ver en la consola qué pasa, el número uno se va a encerrar entre comillas, porque lo que me hace es que esta función de as.carácter va a forzar mis datos a que se conviertan a valores de tipo carácter. Yo puedo utilizar as.logical, por ejemplo, con el número uno también, y lo voy a ejecutar, y lo que voy a obtener es el valor true. ¿Qué pasa si pongo as.logical con cero, con el número cero? Pues simplemente voy a obtener el valor falso. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, as.logical con el número 5, que es un valor diferente a uno o cero, y lo ejecuto, me va a dar el valor de verdadero. Cualquier número arriba de uno o a partir de uno más bien, mayor a cero, R lo va a interpretar como un valor lógico de verdadero cuando hagamos una coerción. Entonces, no importa que este número 5 hayan escrito ustedes, por ejemplo, 14,569, yo voy a ejecutar este código y esto, ahí me fui arriba, y esto lo voy a interpretar como un valor lógico de verdadero. Siempre. Cualquier valor mayor a cero, R lo va a interpretar o lo va a transformar un valor lógico como verdadero. Siempre. ¿Vale? Entonces aquí podemos utilizar diferentes funciones para poder forzar la coerción de mis datos. Vamos a estar utilizando mucho la de as.numeric, as.character y as.factor. Estas tres son las que más utilizamos en la programación condicional. Las demás también se utilizan, pero son más específicas, dependiendo, les digo, de cuál es el proceso que quieran realizar. Una función estadística, un análisis de datos complejo, cualquier tipo de datos los van a poder transformar con estas funciones. Entonces, justamente esos son los vectores. Cualquier objeto que manejen en el lenguaje R lo va a poder interpretar R como un vector. El número uno, el valor lógico de verdadero, el valor lógico de falso, o letras, cualquier objeto lo va a interpretar como un vector. Ahora, esos vectores me van a servir bastante a mí
para poder construir la siguiente estructura de datos. Y ahí es donde yo les decía que me gusta muchísimo a mí decirle que los vectores son los bloques esenciales del lenguaje. Básicamente, estos mismos vectores que les acabo de presentar, numéricos, carácter, lógicos, me van a poder servir para poder construir un data frame. ¿Qué es un data frame? Un data frame básicamente es la estructura de datos más utilizada en el lenguaje R y representa un arreglo en dos dimensiones. ¿Por qué en dos dimensiones? Los vectores se estaban manejando en una dimensión, solamente es un valor numérico, dos valores numéricos o cualquier valor numérico que coloquen con la función de C, de concatenar. La cantidad de elementos que pongan aquí siempre van a estar representados en una dimensión. Si yo hago o transformo o de cierta manera arreglo los vectores para que se coloquen como columnas, es decir, es como si cambiara de posición este vector de estar horizontal a vertical, lo que voy a generar es un data frame. Entonces, un data frame, les decía, es un arreglo en dos dimensiones porque vamos a poder leerlos ahora como columnas y renglones. Toda la columna de un data frame o de una tabla, y vamos a hacer la analogía con el archivo de Excel. Toda la columna de un archivo de Excel va a representar una variable, un vector. Y todo el renglón de un archivo de Excel o de un data frame, que va a ser similar, va a representar, en este caso, diferentes elementos de diferentes columnas que van a representar diferentes variables. Entonces, los renglones van a ser combinaciones de diferentes variables y las columnas van a representar un único vector. En el renglón hay diferentes vectores y en la columna solamente un vector de una clase similar, ¿vale? Entonces, la manera en que leemos esto o la manera en que leemos los data frames es a partir de renglones y columnas. Esto que está subrayado aquí en amarillo, bueno, que está marcado de color amarillo intenso, va a representar el renglón 1 y la columna 1. ¿Por qué? Porque este vector que estoy moviendo, en donde estoy moviendo mi cursor, que es el vector azul, va a representar de arriba hacia abajo la columna. Y en esta posición inicial, donde yo estoy moviendo mi cursor de izquierda a derecha, va a representar el renglón. Por eso, si yo quiero el renglón 1 y la columna 1, o el elemento que esté guardado en ese arreglo de datos, va a estar aquí en este caso marcado por el cuadro color amarillo. Por eso les digo aquí que es un arreglo de dos dimensiones, porque la primera dimensión es el renglón y la segunda dimensión es la columna. Esas son las dos dimensiones, ¿vale? El segundo renglón de la columna 2 va a ir representado de esta manera igual. La columna 2 es este vector de verde y el renglón 2 es el vector en medio horizontal. Y lo mismo va a ocurrir para el renglón 3, columna 3. Entonces, si ustedes se quisieran posicionar aquí en algún elemento en específico del data frame, vamos a suponer renglón 1, perdón, columna 1, que es el azul, renglón 3, que es este último de abajo, se va a marcar de amarillo este que estoy, o este cuadrito, o este cubo que estoy, en donde estoy moviendo mi cursor, o el láser, ¿vale? Así es donde, o ahí es donde se va a marcar. Esas son las dos dimensiones. Entonces, ya que llegamos aquí, esto es muy importante porque sí necesito que tengamos claro qué es lo que representan los vectores en el lenguaje R y los data frames como tal. En el lenguaje R, básicamente, estos vectores, yo les comento, como siempre les digo más bien, son los bloques esenciales para construir todo lo demás. Todos los demás análisis van a partir o van a generarse a partir de vectores, dependiendo de la clase a la cual pertenezca. Ahora, ya que les presenté los vectores y les presenté los data frames, algo también que quiero mencionarles es que cada objeto en el lenguaje R tiene vamos a decir, ahí se me fue la palabra ahorita, eh, tienen como tal atributos específicos. ¿A qué me refiero con atributos? Puedo determinar la longitud de un vector, puedo determinar la clase a la cual pertenece, puedo determinar cuántas columnas, cuántos renglones tienen, y eso es algo que nos va a servir demasiado en la programación condicional. Todas las funciones que les esté presentando aquí, no se las estoy presentando simplemente porque me gusten a mí o porque, ay, me gusta cómo se ve o lo que da como resultado, sino que tienen un propósito. Y es más, en el lenguaje R, no sé, voy a poner how many functions are has, creo que así se escribe, funciones.
quería ver si aparecía el número exacto, porque una vez encontré eso, pero el lenguaje R maneja una cantidad de funciones enorme. Y estas funciones vienen representadas por nombres distintos. Entonces, las funciones como tal en el lenguaje R son bastante esenciales. Cada función en el lenguaje R, esto lo estoy diciendo como un paréntesis, em, cada función en el lenguaje R va a tener una aplicabilidad específica de acuerdo al tipo de dato que manejemos. Entonces, las funciones que yo les estoy mencionando aquí tienen un propósito como tal, que nos va a servir más adelante. Bueno, cerrando ese paréntesis, nada más quería ver cuántas funciones había en el lenguaje R, porque ya no me acuerdo. Y de hecho, aprovechando, esto es algo que vamos a ver también, porque algo que quiero yo enseñarles eh, es que, o sea, ya cuando tengamos como tal claro este tipo de estructuras de datos y cómo manejarlas en el lenguaje R, yo quiero que veamos la parte de esto que se llama, creo que es workflow, si no mal recuerdo, no creo que tiene otro nombre, en las estructuras de control, porque toda esta parte me va a servir para enseñarles después lo que son las funciones. Estas funciones que están aquí, la de, por ejemplo, as.logical, esta que es la C de concatenar, is.complex, la de class, son funciones que son construidas en el lenguaje R base. Pero ustedes mismas pueden crear sus propias funciones y las pueden nombrar como ustedes quieran. Es más, les voy a mostrar nada más el nivel que quiero que lleguemos y yo espero que lo alcancemos. Y aprovechando, les voy a mostrar algo que es como tal un repositorio de GitHub en donde tengo almacenada información confidencial. Entonces, tengo aquí unos cuantos datos no publicados. em, por ejemplo, este de aquí. Este es uno de mis favoritos. Esta es una función, por ejemplo. Sé que es una función porque va representado por la palabra función. Eso se lo estoy mencionando como un paréntesis, nada más mencionándoles cuál es el objetivo al cual quiero llegar con ustedes. Yo le puse aquí a una función que se llama fred.data. ¿Qué representa esto? Simplemente es un análisis que me permite verificar o analizar la información que proviene de proteínas fluorescentes, ¿no? Nada más para un poquito de contexto. Fred, hay un ensayo en biología molecular que se llama ensayo FRED, que simplemente te permite medir la fluorescencia de dos proteínas si es que esta proteína están cercanas, ¿no? Entonces se genera una fluorescencia y esa fluorescencia tú la puedes medir con un aparato que se llama lector de placas. Entonces, todos esos datos que te da ese equipo que está muy caro, los podemos analizar con una función. Simplemente yo le dije, oye, R, yo quiero que crees una función que yo le voy a llamar fred.data porque a mí me gustó ese nombre. Y lo único que yo te voy a dar es un directorio que va a representar dónde están almacenados mis datos, por ejemplo, una carpeta en específico. Y yo quiero que me des todos esos datos, pero transformados, analizados. Todo eso lo pueden hacer y vean el código que se genera. Hay diferentes estructuras de control aquí, ciclos for, condicionales if else, hay por allá también, ciclos for anidados, estos les llaman, diferentes funciones que se hacen, y todo esto simplemente para que obtengamos lo siguiente que les quiero mostrar acá, y es el objetivo al cual me gustaría llegar en este curso. Al final, toda esta función me va a permitir a mí poder generar datos como estos, datos en donde yo voy a poder analizar diferentes proteínas y voy a obtener, por ejemplo, gráficos como estos y sus pruebas estadísticas también realizadas. Esto fue una prueba T, por ejemplo, y yo le dije, pues quiero que me generes acá los asteriscos para decirme si hay significancia o no entre estos datos. Entonces, todo eso lo podemos hacer en el lenguaje R. Y eso de cierta manera nos alivia las cosas y nos hace las cosas más sencillas, porque ya no voy a tener que hacer todo el análisis uno por uno, sino que le puedo decir, tengo 1000 datos, analízalos y quiero que me generes un gráfico como este. Y todo esto lo van a poder utilizar después para publicaciones de artículos científicos, ¿no? Aquí yo les estoy mostrando, de hecho, una figura que va para un artículo. Pues no se las compartan a nadie.
Pero les quería mencionar eso porque justamente es el objetivo que quiero lograr con ustedes, que podamos saber interpretar estos códigos y podamos generar nuestros propios códigos. Entonces, aquí aprovecho también para mencionarles y comentarles, si ustedes tienen datos que queramos que analicemos, no directamente en la clase, sino que quieran analizar de forma individual, yo puedo ayudarles también en eso, no hay ningún inconveniente. De hecho, es parte de lo que me gusta hacer en estos cursos. Si tienen información que quieren que analicemos, que quieren que veamos, oye, quiero hacer estos análisis y no sé cómo hacerlo con un lenguaje de R, lo podemos hacer sin problema. O con Python igual si desean. Entonces, mi objetivo como tal es que todo este tipo de información la podamos integrar en algo aplicativo. Y la aplicabilidad de todo lo que estamos viendo es justamente esa, realizar análisis específicos para que obtengamos datos que representen ya conclusiones de alguna información o de algún experimento que estemos realizando, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese es el objetivo como tal. Entonces, todo esto que estamos viendo de los vectores y los data frames, no se los estoy mostrando simplemente porque sean estructuras de datos que son fáciles, bueno, no fáciles, sino que son versátiles al momento de manejarlas o que se vean bonitas en el lenguaje R, sino que se las muestro por un propósito. Todo esto que les enseñé, todo este código que les acabo de mencionar, se están manejando al final de cuentas data frames. Todo esto que está aquí son vectores y matrices. Vean, aquí hay un data frame, por ejemplo, combinado con una matriz, y todo lo demás simplemente son vectores. Todos estos números que ven aquí son vectores. Hay operadores aritméticos aquí, hay operadores de asignación. Todo esto es un vector, por ejemplo, esta parte que es para extraer información. Todo esto simplemente es lo que les estoy mostrando acá. Y de cierta manera no lo vemos tan aplicativo aquí porque es como la parte inicial. Entonces, justamente lo que les mencionaba es esta parte de las estructuras de datos que, ay, bueno, aquí tenía más, de las estructuras de datos que son estructuras que me van a poder permitir almacenar información. Entonces, los data frames es aquí lo que yo les mencionaba, que te permite almacenar información de diferente clase. Les voy a mencionar aquí de manera general cómo construir un data frame, construir un data frame. Entonces, simplemente los data frames, para que los podamos ver cómo están representados en el lenguaje R, se construyen con una función que se llama data.frame, ¿no? Esta función. Yo la selecciono y dentro de esos paréntesis lo que debo de colocar son vectores. Ahora, algo muy importante aquí es que lo que a mí me gusta hacer es tal vez no construir data frames desde cero, porque los data frames que se construyen o los cuales se manejan normalmente vienen de archivos de Excel. Entonces, simplemente para que veamos la representación, voy a colocar aquí algo que me gusta siempre colocar. Voy a colocar dentro de esa función, dentro de esos paréntesis, entre comillas, la palabra ID. Voy a colocar un espacio, voy a colocar un signo igual y voy a escribir la función C de concatenar. Y voy a colocar los paréntesis y voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5 y voy a ejecutar este código. Cuando yo lo ejecute, lo que va a pasar es que en la consola, este vector, o sea, al final de cuentas, este es un vector, si se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo es que lo estoy convirtiendo, o lo que les decía acá, lo estoy cambiando de posición. Este vector, con la función de DataFrame, lo estoy, o estoy haciendo que pase de una posición horizontal a una posición vertical. Eso es básicamente lo que hago. Y esto está representado acá. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto aquí en la consola, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y lo voy a ejecutar este código, vean que es el mismo vector de números del 1 al 5, pero este está de forma horizontal y aquí aparece este número entre corchetes y este está en forma vertical y aparecen estos otros numeritos que coinciden con el vector que acabo de construir. Entonces, esto es un data frame y esto de acá abajo es un vector. Entonces, para construir los vectores simplemente se coloca esta sintaxis. El nombre de la columna va a ir representado por este nombre que está entre comillas. El signo de igualdad me va a poder asignar o me va a permitir asignar un vector a una columna en específico. Y si quiero agregar más columnas, simplemente separo por una coma
Y lo que yo acostumbro hacer aquí es dar un enter. Y después de ese enter, vuelvo a colocar las comillas y coloco el nombre de otra columna. Por ejemplo, voy a colocar name o los nombres. Coloco en este caso un signo igual, una C, paréntesis, y voy a escribir en este caso, por ejemplo, Aranza, ¿no? Escribo. Si escribe así, no, mira, estoy escribiendo mal. Voy a escribir, por ejemplo, Claudia, y voy a escribir en este caso César. Ojo aquí, muy importante. Iba a cometer un error y, y es lo que me di cuenta. Si yo ejecuto este código, me va a generar un error. ¿Por qué? Porque algo importante que hay que tener en cuenta también es que los data frames tienen que ser construidos con vectores de la misma longitud. Vean, voy a poner acá arriba, determinar la longitud de un vector. Y voy a escribir, creo que esto sí se los había comentado en la sesión, que para poder asignar un vector a una variable, yo simplemente coloco el nombre de la variable, por ejemplo voy a poner vec1 y coloco esta flechita, ¿no? Que es un signo menor que y un guión, ahí, el guión, un espacio y voy a escribir después el vector o el objeto que quiero asignarle a esa variable. Voy a escribir en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Cuando yo ejecute este código, lo que va a pasar es que este código no se va a ejecutar como tal un resultado en la consola, sino que el resultado es que se guarde una variable llamada vec1 en mi ambiente de RStudio. Entonces, yo puedo determinar la longitud de una variable o de un vector simplemente con la función length. Siempre se me olvida cómo escribir este h, length. Coloco los paréntesis y voy a escribir dentro de esos paréntesis el nombre de mi variable. Vec1. Selecciono, ejecuto y lo que voy a obtener como resultado es un número, el número 5. ¿Qué me está diciendo ese número 5? Que mi vector, en este caso guardado en la variable vec1, tiene 5 elementos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Son los 5 elementos representados, ¿vale? Entonces, en este caso, si yo determino la longitud de este vector que estoy seleccionando, voy a poder ver que tiene 3 elementos, el nombre Aranza, Claudia y César. Yo tengo que añadir otros elementos. Por ejemplo, voy a añadir el nombre de Jacqueline y voy a añadir otro elemento que va a ser el nombre, en este caso, de... em, ¿quién más está? Ahí Alejandra. Voy a poner Alejandra, ¿vale? Entonces, aquí yo ya tengo cinco vectores. Tengo 5 elementos guardados en un vector que van a coincidir con los 5 elementos del vector anterior. Entonces, cuando yo lo ejecute, en este caso puedo seleccionar mi código, le doy en run y voy a obtener mi data frame, mi columna llamada ID y en este caso mi columna llamada name. Y de esta manera puedo ir construyendo vectores, perdón, data frames. Ahora, como esto ya les digo, no es algo común construir vectores de data frames desde cero, lo que se hace es construir vectores vacíos o construir vectores pequeños simplemente para utilizarlos y luego eliminarlos. Lo que se hace más comúnmente es cargar un archivo Excel o un archivo .csv o separado por comas. Entonces, les voy a presentar ahorita en esto que queda de clase, estos 7 minutos. Quiero aprovechar para, a ver, les voy a poner un archivo que tenga de Excel. Déjenme ver, aquí tengo creo que algunos. No, aquí no. Acá tengo un archivo de Excel. Voy a mostrar, es un archivo de Excel que no comprometa tanto esto. Data. Vean, de hecho, esto es algo que aprovecho de mencionarles. Ahorita esto está muy desordenado ya mi disco duro, pero normalmente lo que yo hago es ordenar mis datos en carpetas, colocar una carpeta específica para datos, colocar una para gráficos, plots, y colocar una para scripts. Yo aquí estoy trabajando con diferentes, vamos a decir, proyectos distintos. Entonces, si yo me voy a mi carpeta de data, yo tengo otras 3 carpetas. Pongo una carpeta que se llama clean, que son los datos procesados, ¿no? Procesados, que pertenecen a diferentes, no sé, categorías. Pero son datos procesados. La que dice raw son datos que no he cargado ninguno aquí, pero son datos, vamos a llamarle crudos, que no son procesados. Y la parte de databases o bases de datos son archivos que sé que ya no voy a modificar en un futuro, que simplemente los voy a tener ahí como referencia que voy a utilizar para mis proyectos. Entonces, todo esto que está aquí, yo ya no los voy a modificar porque ya los modifiqué tal vez acá.
y ya están terminados. Esas son las bases de datos. Entonces, justamente voy a aprovechar aquí a mostrarles déjenme ver si lo tengo aquí, DeltaSec, esta parte. Vean, aquí aparece, ¿no? Me aparecen este. Es un archivo que se llama TSV. Es un archivo que se llama mm, valores separados por tabulaciones. Eso significan estas abreviaturas, o bueno, esta abreviatura, valores separados por tabulaciones. Lo que representa es un archivo que tiene tres columnas, una que se llama construct, una que se llama sequences y otra que se llama min-delta. Bueno, creo que tiene más para. Ajá, tiene otros valores numéricos. Yo puedo cargar ese archivo en R y la manera en que yo lo cargo lo va a leer como un data frame. Ahorita no vamos a ahondar directamente a cómo cargar un archivo Excel o un archivo como esto. Simplemente voy a irme aquí en Import Dataset, le voy a dar en From Text Base. No vamos a ver ahorita esto, sino nada más quiero mostrarles cómo se ve. Y me voy a ir a mi archivo, ¿no? Voy a ir, pues tengo mi archivo acá en mi carpeta, en Data, en Databases, y aquí está, ¿no? DeltaSec. Entonces, cuando yo le diga a R que lo cargue, no voy a ahondar ahorita en esto, le voy a dar en import. La manera en que R va a leer mi archivo que tiene 200 renglones es a partir de columnas, que va a tener un nombre en específico, y los renglones, que son 200 renglones. Entonces, esto apareció en automático cuando yo lo cargué. Ya les estaré mostrando más a detalle cómo hacerlo. Pero simplemente quería decirles que estos data frames o este código, más bien estos valores o este archivo que acabo de cargar, R lo está interpretando como un data frame. ¿Cómo sé eso? Vean, cuando yo cargo un archivo de mi computadora RStudio, aquí en mi ambiente de el de RStudio, perdón, R me va a decir que pertenece a la clase o al tipo de data.frame. Esto de acá abajito era mi vector, ¿no? Mi variable begun, que pertenece a la clase numeric. Pero en este caso mi archivo pertenece a data.frame. Todo archivo que cargue aquí lo va a leer como un data frame. Entonces ya puedo empezar yo a hacer diferentes análisis, hacer gráficos, empezar a analizar secuencias, analizar o realizar, perdón, realizar operaciones aritméticas con las columnas, por ejemplo aquí numéricas, etcétera. Una gran cantidad de información puedo hacer aquí. Entonces, los data frames, como les menciono, normalmente no los construimos desde cero, porque sería muy tedioso hacerlo. Lo que se hace normalmente es tener mi archivo de Excel, que normalmente estos archivos de Excel ya vienen construidos a partir de otros datos o son datos crudos que te da algún equipo. Por ejemplo, yo les mencionaba un lector de placas, que básicamente un lector de placas es nada más esto de acá. Básicamente tú metes una placa, como esta de aquí que estoy mostrando, un colorante, por ejemplo, yo le metí biosensores, una proteína fluorescente, y le dije que me lo leyera. Y simplemente lo que me dio este equipo es un archivo Excel enorme con una gran cantidad de datos crudos. Entonces, todos esos datos fueron analizados con R a partir de este script de acá, y lo que obtuvimos es este archivo final. Este archivo final representa una gran cantidad de información, que digo, aquí no estoy entrando en detalle porque es de otra cosa distinta, pero yo lo que les quería mostrar es esa gran importancia de conocer los vectores y los data frames, que básicamente a partir de un experimento único o muy específico, yo puedo transformar, analizar, verificar, realizar visualizaciones, pruebas estadísticas en R para obtener conclusiones específicas. Y los datos que voy a obtener son muy, pero muy relevantes. Y todo eso simplemente conociendo las bases esenciales o básicas del lenguaje R. Muy bien, entonces, eso es algo que mi objetivo de este curso. Yo espero lograrlo porque la verdad sí he estado haciendo varias pausas ahorita. Ya espero no hacer pausas, ahorita ya me desocupé de lo que tenía que hacer, porque sí fue algo un poquito más, más pesado, pero ya las siguientes sesiones sí, lo que voy a procurar es tener dos computadoras al menos, porque las tengo ahí, pero luego se me olvidan, para que pueda dar la clase de manera más cómoda, no hay errores. Y también intentar estar lo más posible en mi casa, porque ahorita, o sea, ahorita la verdad estoy fuera de mi casa, no estoy en un lugar, estoy alejado del mundo, ¿no? Pero
voy a intentar darles la clase ya sin interrupciones. Y bueno, con eso entonces voy a concluir la parte de la sesión de hoy. Mm, yo lo que les quería mencionar era entonces que les voy a subir al Drive em, toda esa información de libros. Voy a prender mi cámara nada más para, no estoy a oscuras, pero voy a subirles esa información, esos libros, varios scripts. Y igual les voy a mandar unos ejercicios que justamente creo que les mando en mis cursos anteriores para que los puedan realizar. Digo, igual tienen la guía que hice. La verdad, esa guía está basada en el curso anterior y hay un poco más de información ahí. Pero mm, todo esto, entonces voy a intentar la siguiente sesión de lunes ver un poquito más de la parte de la parte lógica para que ahora sí entremos completamente a la programación. Ahora sí, ya estuvimos viendo un poco de ello, pero sí quiero que quede clara esta parte y les mando esos ejercicios y cualquier duda que tengan, comentario, me lo pueden hacer. Tienen toda la confianza en mí, en verdad, en preguntarme cualquier cosa. Yo les voy a responder lo más pronto posible y con toda la información que tenga para que no queden dudas. Lo que menos quiero es que se queden con esas dudas. Yo lo que quiero es que ustedes se conviertan en esas eh, no sé si científicas de datos, porque como tal este curso no podría ser como para científicas de datos porque necesitamos hacer machine learning para ello, pero sí quiero que ustedes se vayan convirtiendo en em, esas científicas o dependiendo si van a la industria, personas que sepan de lenguajes de programación y que puedan enseñarle a alguien más y que puedan realizar diferentes actividades, resolver diferentes tareas, procesos, problemas, utilizando un simple lenguaje de programación. Todo eso lo pueden hacer. Y lo más importante de esto, que a mí me gusta mucho, es que tienen ustedes unas capacidades enormes. Me he dado cuenta en diferentes cursos que la manera en que a veces yo pienso los problemas o la manera en que intento resolverlos es a veces de cierta manera diferente a la que tienen ustedes y la manera en que los resuelven ustedes es muchísimo más eficaz. Y eso es lo que quiero lograr también para que podamos eh, transmitir este conocimiento lo más que se pueda. Muy bien, entonces con esto terminamos la sesión de hoy. La siguiente sesión, entonces vamos a continuar un poco viendo esto. Voy a mandarles este fin de semana, bueno, igual y esta tarde, igual mañana, porque ahorita ya es un poquito tarde, unos ejercicios para que los puedan realizar y les subo scripts, los libros y toda la información necesaria se las voy subiendo al grupo de WhatsApp. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, un comentario, algo que no haya quedado claro o algo más que quieran que explique o todo bien por ahora. Ustedes me dicen. Todo bien, gracias, César. Y sí, por favor, te encargo lo de los libros para checarlos también. Sí, Gracias. sí, sí, claro. Vale, vale. Todo bien, bueno, yo me atrasé unos cursos, pero ya este fin de semana me pongo al corriente. Ok, vale, sí, no, no te preocupes por ello. Te digo, eh, estoy en toda la disposición y tienes toda la confianza en mí en que puedes preguntarme cualquier cosa, cualquier cosa, incluso si no la hemos visto, puedes hacerlo sin ningún problema. Estoy para ayudar, ¿vale? Muchas gracias. No a ustedes. Vale, entonces voy a tener la grabación.